Greetings. My name is Fernando Valerio. Saludos, mi nombre es Fernando Valerio. Soy un médico de cuidados críticos de San Pedro Sula, Honduras. Hoy represento el estudio de tratamiento Catracho. Este grupo está formado por médicos clínicos y estéticos de la Universidad de Texas A&M y hospitales de la costa sur de Texas y Honduras. Hoy vamos a hablar de nuestro estudio, el impacto del tratamiento con enfoque de múltiples mecanismos de COVID-19, tasa de letalidad, la experiencia de los países en desarrollo. La pandemia de SARS-CoV-2 ha sobrepasado la capacidad de los sistemas de salud tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Dado que las autoridades médicas aún tienen que recomendar intervenciones terapéuticas especiales para el COVID-19 grave, muchos centros dependen de la atención de apoyo estándar. Evidencia emergente apoya el papel de los médicos fisiopatológicos en la fatalidad del COVID-19, hipercoagulabilidad y tormenta de citocina. Analizamos las tasas de mortalidad por COVID-19 en Honduras antes y después de la implementación de un enfoque terapéutico de múltiples mecanismos basado en esta evidencia emergente. En la figura 1, justificación del tratamiento con enfoque de múltiples mecanismos, el uso de agentes antiinflamatorios dobles, corticosteroides y colchicina, para prevenir el síndrome de liberación de citocinas impredecible observado en 19 pacientes con COVID. Algunos pacientes pueden necesitar un agente de rescate, tocilizumab. La anticoagulación es un factor fundamental en la hemorragia y el tratamiento de insuficiencia respiratoria. Evitar la intubación en casos clínicamente posibles es un factor importante en nuestro estudio. Esta figura nos muestra los días de seguimiento de la inflamación del COVID-19. Como el virus aumenta, la inflamación y la coagulación aumenta. A los 7 y 10 días, cuando la inflamación empieza a aumentar, los dos medicamentos antiinflamatorios corticosteroides y colchicina fueron dados 48 horas 5 días antes. Si el paciente no está bien, tocilizumab como un inmunomodulante y el uso de dosis anticoagulantes pueden ser prescritas. Los medicamentos usados en este protocolo son corticosteroides con medicamentos antiinflamatorios, metilprednisolona con una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, dexametasona con doble dosis, colchicina 1 miligramo dosis inicial después de 0.5 miligramos 2 veces por 7 días. Para anticoagulantes usaremos enoxaparina 1 miligramo por kilogramo 2 veces por 7 días. Como inmunomodulador usaremos tocilizumab de 4 a 8 miligramos por kilogramo en una sola dosis y vamos a evaluar 24 horas después para verificar si el paciente requiere de una segunda dosis, si el paciente no ha mejorado. La situación del sistema de salud en Honduras es 0.4 hospitales por 100.000 habitantes, 6 por 10.000 habitantes, 19 especialistas en atención de adultos crítico para 9 millones de habitantes, 4.093 camas y 9.5 camas para cada 100.000 habitantes, 125 camas en la unidad de cuidados intensivos. Algunas reglas impuestas han ayudado a disminuir la tasa de mortalidad. Se implementó la cuarentena obligatoria, uso obligatorio de la mascarilla, educación en el área rural utilizando la telemedicina, tratamiento ambulatorio y hospitalario. El tratamiento ambulatorio fue implementado en los diferentes centros asistenciales que se crearon para prever facilidades y brindar atención para evitar el colapso de los hospitales en el país. En junio de 2020, una gran ola de pacientes de COVID-19 empezó a desbordar la capacidad hospitalaria en las dos grandes ciudades de Honduras, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Mientras los hospitales llegaban a su máxima capacidad, los centros de triaje para pacientes eran construidos y equipados en bases de 24 horas, una unión entre el gobierno y el sector de la empresa privada. Los centros consisten en este centro consistente en diagnóstico y capacidad de evaluación médica para permanecer en el establecimiento, equipo con camas, enfermeras durante la noche, con médicos y con un flujo máximo de hasta 5 litros. La decisión de trasladarse a un hospital formal y también trabajar en una dirección a medida que se reciben pacientes que ya están mejorando, pero que no están listos para regresar a casa. Esta simple estrategia hizo que los hospitales nunca colapsaran. Kept the hospitals never from collapsing. We retrospectively reviewed Honduran
Revisamos retrospectivamente las estadísticas de fatalidad de COVID-19 del gobierno hondureño, publicadas en línea entre el 10 de marzo de 2020 y el 18 de julio de 2020. Antes y después de la implementación del protocolo de tratamiento de múltiples mecanísmicos, el 23 de abril del 2020, los datos se examinaron mediante un análisis chi cuadrado, dividiendo las muertes y los casos de COVID-19 en pre del enfoque de múltiples mecanísmicos antes del 24 de abril y post-tratamiento con enfoque de múltiples mecanísmicos después del 24 de abril. El 10 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de COV-SARS-2 en Honduras, a principios de abril. La tasa de mortalidad era de 14.5%, entre los más altos de Centroamérica. El 23 de abril del 2020 se implementó un protocolo de tratamiento de múltiples mecanísmicos basado en la fisiopatología del COVID-19. Para el 18 de julio de 2020 se habían confirmado el SARS-CoV-2 en 31.966 pacientes y la tasa de letalidad había disminuido al 2.66%, lo que presenta una disminución del 81.6%. Table 1. Tabla 1. Muertes y casos de COVID-19 divididos en pre del enfoque de múltiples mecanísmicos antes del 24 de abril y post enfoque de múltiples mecanísmicos después del 24 de abril. Pre enfoque de múltiples mecanísmicos. Muertes 76. Sobrevivientes 432. Total 508. Letalidad de casos 14.5%. Post enfoque de múltiples mecanísmicos. Muertes 773. Sobrevivientes 30.685. Total 31.458, letalidad de casos 2.6. En la figura 2 nos muestra la tasa de letalidad acumulada de casos y la tasa de letalidad de 7 días. Podemos observar una significativa reducción de la letalidad después de la implementación del enfoque de múltiples mecanísmicos de este tratamiento. Como observamos en esta presentación, la tasa de letalidad de Honduras en esta pandemia es comparable con países como Estados Unidos, Chile, que tienen un sistema de salud mucho más robusto. Después de la implementación del mecanismo múltiple, aproximación a la terapia de COVID-19, la tasa de letalidad disminuyó en 81.6%. Se compara favorablemente con los de los países desarrollados. Se necesitan más estudios para explorar el papel exacto del enfoque de múltiples mecanísmicos en la mortalidad por COVID-19. Muchísimas gracias por su atención.